Cuando Dios le dio el sueño de la estatua al rey Nabucodonosor, lo dejó sumido en un misterio doble: recordar el contenido del sueño y entender su significado. Esto creó un drama que iba a resultar en la muerte de los adivinos y los astrólogos si no podían revelar el sueño. Afortunadamente, Daniel acudió a Dios en oración y Dios honró su fe al revelar el sueño y su interpretación. Es inspirador para todos nosotros ver que Daniel no se atribuyó el éxito de este evento, sino que señaló a Dios como el único que conoce el futuro y el que controla el destino del mundo. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, mucho gusto estar de vuelta contigo. Hoy tenemos el tema que se llama Del misterio a la revelación. Y esto es importantísimo, Rafael, este asunto de misterio, porque hay muchos que les interesa denunciar el misterio y poderlo entender todo y ponerlo clarito en una línea y en una recta y en una tablita, y qué será lo que Dios espera en realidad. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero debemos comenzar con oración. Vamos a hablar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de tomar este tiempo para estudiar el capítulo 2 de Daniel. Rogamos tu bendición sobre nosotros. Danos tu Espíritu Santo, principalmente para acercarnos a ti y recibirte en el corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hemos de comenzar leyendo los versos del 14 al 27, pero iremos por parte, así que no va a ser un solo paquete grande. Leemos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Tomó la palabra y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc explicó a Daniel lo que ocurría. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese un plazo para declarar la interpretación al rey. Oh, Rafael, esto es tan importante porque nos imaginamos algunos que son habilidades especiales, espirituales, pululantes, que tenía Daniel, que no tienen nada que ver con este día y con esta hora y con la realidad de personas cristianas en el diario vivir hoy. Pero al leer en el hebreo nos damos cuenta que no es el caso. Dios está usando características que se duplican y se repiten y se aprenden. Y Daniel, porque tenía disciplina, las había aprendido. Leamos en pantalla. Daniel, el relacionista público y buen político. El versículo 14 dice que habló sabia y prudentemente Arioc, capitán de la guardia del rey. En Daniel 5:2 dice que Belsacer, animado por el vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata. O sea que las palabras de Daniel ejercían el mismo efecto que el vino sobre las personas que le escuchaban. Es la misma palabra en los dos casos. En una lo traducen prudentemente, en la otra lo traducen animado por el vino. En otras palabras, la acción verbal, lo que está haciendo Daniel es lo mismo que hace el vino. Es un salamero, es un político, es un relacionista público. Son habilidades que se pueden desarrollar y que son del diario vivir. Dios utiliza lo que tenemos en nuestras manos y en el caso de Daniel,
estas habilidades políticas eran innatas en él y las había desarrollado. Son dos cosas que son paralelas y que vienen, la una trae a la otra y la otra trae a la una. Alguien puede no nacer con una habilidad y desarrollarla, y el que nace con ella la puede desarrollar. ¿Qué te Bueno, parece? Johnny, y para Daniel era esencial poder desarrollar esa habilidad porque él era una persona que había perdido tanto y estaba en una desventaja tan grande y por lo tanto él tenía que ser muy prudente, ser muy sabio, ser muy diplomático, como usas tú la palabra aquí, para poder comunicarse y poder lograr sus propósitos. Él no tenía especialmente al principio, no tenía ese poder y esa influencia que le diera algún rango, sino que tenía que aprender desde lo más bajo a desarrollar esas habilidades para poderse comunicar efectivamente. Ser salamero como el vino para emborrachar al que está escuchando lo que habla la persona. Pero estas habilidades, Rafael, nos dice la Escritura que el Señor las puede poner en nosotros y obrarla por nosotros y a través de nosotros. Repito, en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Leemos en pantalla. Todo lo divino comienza y termina en el círculo de lo humano y tangible. En Filipenses dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios opera en nosotros, por nosotros y con nosotros, Rafael. No son asuntos misteriosos que están fuera de las habilidades humanas, sino que Dios está usando lo humano. Esta idea de que hay mundo espiritual y hay mundo material es una idea falsa. El mundo espiritual es el mismo que el mundo material. Lo que sucede es, hay personas que se dejan usar por Dios y hay personas que no se dejan usar por Dios. Lo espiritual es cuestión de una actitud, no es un ambiente diferente. Y hay personas que quieren usar a Dios. Ay, qué triste, Rafael. Esos son los más engañados, los que como Balaam pretenden maldecir para recibir ganancias materiales. El Señor Padre Santo, córtame la lengua y la cabeza antes de permitir que yo como Balaam haga cosas semejantes. Yo prefiero morir antes de hacer algo así. Johnny, y lo cierto es que muchas veces nosotros en nuestros deseos por lograr cosas, estamos queriendo manipular a Dios para que haga nuestra voluntad. Estamos queriendo negociar con Él, hacerle promesas, amenazar a Dios para que Él nos conceda algo que nosotros queremos mucho, en vez de darnos cuenta que Dios es el que determina. Como el rey Ezequías, que pidió años más de vida y resultó en maldición para él y para el pueblo de Israel. Dios a veces concede y se deja usar por nosotros para que por lo menos lo permitió en el tiempo de Ezequías para que quedara registrado para que tú y yo podamos aprender a someternos a la voluntad de Dios. Pero este misterio se sigue desdoblando. Ahora leemos los versículos 17 al 19. Luego se fue Daniel a su casa y comunicó la cosa a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, instándoles a implorar la misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces le fue revelado a Daniel el misterio en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué maravillosas las palabras de Dios. En el verso 18, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen. La palabra misterio en arameo es ras, la cual es parte de la familia de palabras semíticas relacionada con RZ, esa raíz, RZ. Palabra que indica el resultado de la acción de arrancar la corteza del cedro en tiras largas y delgadas que se pueden tejer en cuerdas. Eso es misterio. El misterio para Daniel es algo que te ata con cuerdas
firmes. Es interesantísimo, Rafael, que en los idiomas semíticos del antiguo cercano oriente, incluyendo el arameo y el hebreo, las imágenes no son abstractas, sino que son concretas. Y la palabra misterio no es algo pululante para poder ser resuelto, sino que es una cuerda y es la misma clase de palabra que la palabra ras, que indica esas cortezas de cuero del cedro, no de cuero, sino del cedro, de origen vegetal, que hacen las cuerdas más fuertes del antiguo cercano oriente. Yo quiero estar atado así, Rafael, en ese misterio. No es un asunto de resolverlo, es un asunto de ser atados a Dios. El misterio nos ata. Para Occidente, los misterios son para ser delineados, diagnosticados como una enfermedad, resueltos como una ecuación algebraica, descritos en detalles. Para los semitas, los misterios deben ser abrazados, entender quién es el que nos ata, aceptar quién es el que está en control y someterse al que hace las cuerdas. Eso es una de las luchas del ser humano, ¿verdad? Que someterse a Dios, de llegar a entender a medida que nosotros vamos madurando el control de Dios sobre nuestras vidas o el control que nosotros queremos ejercer sobre nuestro destino. Y muchas de las cosas que padecemos en la vida es cuando queremos tomar las propias riendas de nuestra vida y llegamos al final a entender, para los que estamos buscando la voluntad de Dios, a entender que las cosas nos van mejor, aunque no las entendamos, aunque haya sufrimiento en esas experiencias, las cosas van mejor cuando Dios está a cargo de nuestros destinos. Estar atado a Dios con la cuerda del misterio, no resolviéndolo, sino permitiendo que ate nuestros corazones. Y seguimos entonces leyendo la historia del libro de Daniel, los versos 20 al 22. Tomó la palabra Daniel y dijo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Él hace alternar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es decir, ¿te puedes someter a él? Esa es la pregunta. Primero, alaba, así como lo hizo el hermanito Daniel. Bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Esa es la clave número uno. ¿Es fácil alabar, Rafael? ¿O cuál es la necesidad primaria antes de estar en capacidad de alabar a Dios poniéndolo a él primero? Bueno, Johnny, tenemos que reconocer que Dios está en un plano de mayor conocimiento, mayor poder que nosotros. Y alabar es una respuesta fácil cuando nosotros nos entregamos a Dios y captamos su amor y su gracia por nosotros. Pero y entonces, lo que hace Daniel aquí es decirnos a nosotros: miren, yo no tengo ningún poder especial. Porque yo creo que a veces, Johnny, nos engañamos y pensamos que estas personas notables de la Biblia, especiales de la Biblia, como José, como Daniel, como algunos otros, eran personas, tan importantes, tan especiales. Ellos eran como nosotros. Lo que pasa es que ellos sabían entregarse a Dios y nosotros no. Nosotros queremos mantener el control, queremos experimentar otras cosas que están lejos de o fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Daniel aquí está diciendo: yo no soy especial, el que conoce los misterios es Dios, y Él escogió revelarlo. Él escogió darnos a nosotros esa bendición. Por eso, la segunda parte es: segundo, te sometes. Dios solo alterna los tiempos y las circunstancias, quita y pone reyes, da sabiduría y ciencia a los entendidos, revela y conoce. Con él mora la luz.
Yo me someto, Rafael, aunque no entienda. Quiero estar atado con esas cuerdas de cedro, que no me desate ni me separe de mi Señor, quien lo conoce todo. Y Johnny, Estudié yo quisiera aplicar eso también. A veces nosotros queremos admirar a algunas personas contemporáneas porque son tan capacitadas, predican tan bonito, tienen tanto poder para hacer campañas evangelísticas y bautizar. Esas son manifestaciones del poder, la gracia y las habilidades de Dios que escoge hacerlo de esa manera. El ser humano es un instrumento. No debemos de admirar y mucho menos adorar a seres humanos como pensando que ellos tienen poderes especiales y ellos logran tener el Espíritu Santo en sus vidas. Son bendiciones y manifestaciones que Dios hace. Amén. Y la historia sigue desenvolviéndose. Ahora nos vamos al verso 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había encargado de matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Qué maravilloso, Rafael, que el misterio nos ata, y nos ata es a Dios. Leemos en pantalla, las profecías de Daniel son primariamente para lograr la mejor comprensión y aproximación del día profético que vivimos relativo a la parusía. Parusía es la segunda venida de Jesús. Y B, que sepamos confiar sometidos a Dios sobre lo que desconocemos para que trabajemos en lo que conocemos hoy. Ahí está el dilema, Rafael. Enfocarnos completamente en lo que no conocemos y entender las profecías y los detalles, o enfocarnos en lo que nos toca hacer, lo que nos toca trabajar hoy. ¿En qué pones tus energías? ¿En qué pones sus energías tu iglesia? Bueno, Johnny, tú estás poniendo uno en contraste con el otro y obviamente es importante entender las profecías y las diferentes enseñanzas en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero cuando entendemos esas enseñanzas, vemos que la mayoría de ellas son cómo debemos comportarnos mientras esperamos la venida de Jesús. O sea, la fe que debemos desarrollar, la entrega al Señor, el estudio de la Biblia, el servicio a los demás y especialmente el comunicar el mensaje del Evangelio, el llamado a la salvación a todas las personas que podamos. Dios se interesa en nuestras acciones, no tanto como se interesa en nuestro conocimiento. Y el problema y la trampa de estudiar la Santa Palabra y las profecías para entender es ilustrado en nuestra lectura de Isaías 66, 19 al 24. Pónganse el cinturón para que no se me caigan de la silla. Leamos. Y haré entre ellos una señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. A mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y para levitas, dice Jehová.
porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mi Dios, de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto, Rafael, lo vamos a desenvolver ahora en pedacitos. Es bien fácil para mucha gente leer estos versos y solamente aplicar la última porción donde dice que de mes en mes y de sábado en sábado, porque eso nos gusta a los adventistas del séptimo día, y decimos eso se va a cumplir así como está. Pero todos los otros detalles no se cumplieron. Todos los otros detalles eran de naciones reales y cosas reales. Hacer levitas, hacer sacerdotes, eran grupos reales a los que menciona. Vamos a ver la lista, Rafael, para entender la profecía condicional. ¿Cómo se entendió el tiempo del fin según Isaías? Bueno, en primer lugar está Tarsis, se menciona Tarsis, Fut, Lud, Tubal y Javán y las islas lejanas. O sea que era la geografía del antiguo cercano oriente. También se habla de caballos, carros, literas, mulos y camellos, que eran los medios de transporte de aquel tiempo. Se dice mi santo monte de Jerusalén, según había hecho el pacto con Israel, y dice tomaré de ellos sacerdotes y levitas, según la adoración en el templo. Y número 5, dice cielos nuevos y tierra nueva, pero la nueva tierra prometida sin segunda venida, todo pasa en la primera venida del Mesías. No es como nosotros lo visualizamos en dos venidas, era todo una sola venida. Y 6, vendrán todos a adorar delante de mí, adoración en Jerusalén, al Dios del Antiguo Testamento, sin el nombre de Jesús, el Dios encarnado. Esa es la profecía, pero hay una cosa séptima más, que es la sorpresita especial. Léela, Rafael. Los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Ezequiel 39:14 dice, y tomarán hombres a jornal que vayan continuamente por el país para enterrar con ayuda de los que viajen a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Será Amoná. Así limpiarán la tierra. Y hay un 8º punto, su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Ezequiel 39:15-16. Y cuando pasen los que viajen por el país, si alguien ve a los huesos de algún hombre, pondrán junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, así limpiará la tierra. Aquí, Rafael, se nos presentan los detalles que no estamos acostumbrados a listarlos. Los obviamos y solo escogemos aquí y allá los pedacitos que encajan con las reinterpretaciones que dio Jesús en el Nuevo Testamento y que dio Juan en el libro de Apocalipsis y que dio el hermanito Pablo cuando enfatizó, escogiendo también unos versículos aquí y unos versículos allá. Pero todos estos detalles no se cumplieron y habían de cumplirse en la primera venida del Mesías, porque el Antiguo Testamento solo habla de una venida y de un solo Mesías y no habla de un Dios encarnado. Son ideas muy diferentes a las nuestras. Cuando caminaron los hermanitos en camino a Emaús, ellos lo dijeron claramente. No es que eran simplemente testarudos, es que Jesús reinterpretó todo. No es que ellos no entendieron el propósito, es que Dios cambió el propósito. Era una nación para ser físicamente en un lugar, en una geografía, con una lista de gentes que estaban eran circunvecinos. Pero Dios lo cambió. ¿Por qué? Porque eran profecías condicionales. Y los detalles, Rafael, de las profecías de la segunda venida que todavía no se han cumplido, que nos da el Nuevo Testamento, ¿serán condicionales, Rafael? Bueno, no estamos acostumbrados a pensar que esas profecías son condicionales, Johnny. Y el punto es muy aceptado, porque nosotros vemos muchas cosas en el Antiguo Testamento
que no se cumplieron y sabemos que no se cumplieron por las apostasías de Israel y entonces Dios daba nuevas interpretaciones o daba nuevas profecías, mandaba nuevos mensajes. Y si tenemos todo eso acerca de esas naciones que no se cumplió y que esas descripciones no las vemos como cumplidas en relatos de la Biblia, entonces podemos aceptar fácilmente que esas cosas fueron eliminadas, o sea, no se cumplieron, pero obtuvimos, los judíos recibieron nuevas profecías, nuevos mensajes de Dios a través de sus profetas. Cuando llegó Jesús y nos dio a nosotros las profecías, nosotros no estamos acostumbrados a pensar, bueno, esto no se va a cumplir así, esto no se va a cumplir así, de esta forma. Estamos pensando que todo va a ser idénticamente como menciona el Nuevo Testamento. Y Ese la, mensaje no es fácil de aplicar para nuestro tiempo. y la verdad, Rafael, yo no tengo la respuesta. Yo no estoy presentando que son o no son profecías condicionales. Lo que sí estoy presentando y lo que nosotros estamos enfatizando en perspectiva bíblica es que usted como oyente, como estudiante de la palabra, tiene dos opciones. Dedicar su energía a hacer diagramitas bonitos de las profecías que no se han cumplido, pretendiendo saber y conocer los detalles. Y hacer todos los detalles y todas las secuencias. Y caer en la trampa que cayeron los israelitas, porque no entendieron que el propósito de Dios era lo que Dios quería que ellos hicieran para Él y por Él y en nombre de Él. Así como el hermanito Daniel. Si Daniel hubiese pensado que era Dios el que tenía que obrar, no hubiese usado esa habilidad de relacionador público que era como el vino que emborrachó al jefe babilónico, lo tenía emborrachadito con todas las cosas bonitas que le decía y la manera como le hablaba. Si él hubiese pensado que era Dios el que iba a hacer todo y que lo que le tocaba a él era estudiar la Biblia y orar y darse golpes en el pecho, tal vez no hubiera sucedido nada de lo que sucedió. El enfoque, Rafael, lo tenía el hermanito Daniel en qué me toca hacer hoy. Y tú y yo tenemos la misma opción. Veamos lo que está en pantalla, nuestra última presentación sobre esta lección. Nunca sabremos, tenemos dos dimensiones. Nunca sabremos y la claridad de la tarea. Por un lado está la parte de la comprensión y por el otro lado de la claridad de la tarea está lo que debemos estar haciendo, o sea, trabajando. Y esto quiere decir que lo que no vamos a comprender y nunca lo sabremos con exactitud es la profecía no cumplida, cómo será cumplida, si fue condicional o si no era condicional. Esa respuesta no la vamos a saber, así que no debemos dedicar la energía a estudiar los eventos de la parusía que serán para el futuro. Eso es una pérdida de tiempo si ponemos toda la energía en esto. El único propósito de estudiar esto ha de ser para rapidito traducirnos a la otra columna, a la claridad de la tarea, en la tarea que nos toca hacer hoy. Así como Daniel estaba continuamente procurando traducir la voluntad de Dios a su ambiente y a su entorno, nosotros hemos de traducir la voluntad de Dios a nuestro ambiente, a nuestro entorno. Daniel es el ejemplo perfecto, Rafael. Conociendo todas esas profecías, no dedicó su energía a no entender lo que no entendía, sino que dedicó su energía a hacer lo que quería hacer. Porque tanto él como nosotros hoy quería saber las profecías. Oh, sí, Pero Dios le y dijo que era para el futuro. Él quería. Sí. Pero ¿qué le dijo Dios? Deja lo que es para el futuro. Sí. Bien, queridos hermanos, y con este pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.